Buenos días, mi nombre es Natalia Carolina Gutiérrez Ulloa y hoy vengo a presentarles el tema de tensión superficial. La tensión superficial es la resistencia que un líquido presenta a la penetración de su superficie. Es por estos fenómenos por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuese una delgada película elástica. En un fluido, cada molécula interacciona con las que le rodean. El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño y abarca las moléculas vecinas más cercanas. Podemos entender la tensión superficial como una especie de membrana elástica que dificulta ingresar al líquido. Por este fenómeno, algunos insectos tienen la posibilidad de posarse sobre el agua sin que se hundan. Aquí hay un ejemplo de un insecto, posándose sobre el agua y podemos ver cómo no se hunde. Esto es lo que implica el fenómeno de la tensión superficial. Podemos ver que en sus patas se crea una deformación en el agua. Esta deformación es la que permite que se soporte el peso del animal. Acá hay un diagrama que explica cómo funciona, siendo esta la pata del animal y siendo estas fuerzas, las fuerzas que ejerce el agua para resistir el peso del animal. Esto ejemplifica una molécula de agua y las fuerzas que atraerán a las otras moléculas del agua. En la superficie ocurre algo particular y es que estas fuerzas solo irán en la parte de abajo. Arriba podemos ver, arriba del fluido podemos ver las fuerzas que están interactuando con el aire. Pero debido a que las fuerzas solamente van hacia abajo, genera que haya una mayor atracción con las moléculas que se encuentran a los lados en la superficie. Y todo esto es gracias a la cohesión. Se crea una cohesión entre las moléculas que hacen que la superficie sea muchísimo más resistente. La tensión superficial, ya entrando un poquito en materia diferente a la teoría, podemos decir que la ecuación está denotada o va a ser igual a la fuerza sobre una línea dibujada en la superficie del líquido sobre la longitud de la línea. Todo esto teniendo en cuenta una superficie líquida libre del líquido. Las unidades en las cuales va a estar la tensión superficial va a ser en newtons sobre metros. Pero si multiplicamos y dividimos, por metros, nos va a dar que la ecuación va a estar en joule sobre metros cuadrados. Esto son unidades de energía. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, la tensión superficial puede hacer referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie del líquido. Dicha energía se necesita ya que los líquidos ejercen una resistencia a la hora de incrementar la superficie. Pero, ¿cuáles son las causas de la tensión superficial? En especial, hablemos del agua, que es un líquido con una alta tensión superficial. Bueno, las causas de la tensión superficial del agua son las fuerzas en los enlaces de hidrógeno dentro de las moléculas del agua, aunque también depende de la naturaleza del medio y la temperatura del ambiente. Por lo general, cuando aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica, disminuyendo las fuerzas en los enlaces de hidrógeno y la tensión superficial del agua. En el caso de la naturaleza del medio, las moléculas existentes pueden ejercer fuerzas de atracción sobre las moléculas del agua de la superficie, disminuyendo así la tensión superficial. En general, la tensión superficial del agua es mayor que la de otros líquidos, debido a que los enlaces de hidrógeno de las moléculas de agua son enlaces con una elevada cantidad de energía. En esencia, la energía superficial es el grado de atracción o repulsión
que ejerce la superficie de un material frente a otro. Cuanto mayor es la fuerza de atracción entre los materiales, mayor es la adhesión. Ahora, acá hay un pequeño dibujo que realicé en busca de ejemplificar cómo actúan los puentes de hidrógeno. Estos son los puentes de hidrógeno que unen a las moléculas y estas son las fuerzas. Los puentes de hidrógeno hacen que las moléculas del agua tengan una energía cinética. Y las moléculas que vemos acá arriba son las moléculas de la superficie. Estas moléculas van a tener una mayor atracción hacia los lados, por lo que va a haber una mayor cantidad de moléculas en la superficie. Cohesión y adherencia del agua. Bueno, las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial. Es un fenómeno que resulta de la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a una tensión o estrés. Las moléculas de agua en la superficie forman puentes de hidrógeno con sus vecinas, al igual que las moléculas que se encuentran a mayor profundidad en el líquido. Sin embargo, como están expuestas al aire por uno de sus lados, tendrán menos moléculas de agua con las cuales unirse, y los enlaces formados entre ellas serán más fuertes. La tensión superficial hace que el agua forme pequeñas gotas esféricas y le permite soportar pequeños objetos, como un pedazo de papel o una aguja, si se colocan con cuidado en una superficie. La adhesión o adherencia del agua explica que el agua tiende a pegarse a sí misma bajo ciertas circunstancias, se adhiere a otros tipos de moléculas. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. Y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Por ejemplo, la adhesión permite que el agua suba a través de delgados tubos de vidrio, llamados capilares, colocados en un vaso de agua. Este movimiento ascendente en contra de la gravedad, conocido como capilaridad, depende de la atracción entre las moléculas de agua y las paredes de vidrio del tubo, así como de las interacciones entre las moléculas del agua. Esto hace referencia a la cohesión. Las moléculas de agua son atraídas con mayor fuerza al vidrio que las otras moléculas de agua, porque las moléculas de vidrio tienen mayor polaridad que las de agua. Para la naturaleza es importante las fuerzas de cohesión y adhesión, porque son parte de muchos procesos biológicos basados en agua, como el movimiento del agua hacia las copas de los árboles y el drenaje de las lágrimas de los lagrimales de los ojos. Un ejemplo sencillo de la cohesión y adhesión es el patinador de agua, el cual es un insecto que depende de la tensión superficial para permanecer a flote sobre la superficie. Ahora, la fuerza de cohesión se va a dar en la superficie, va a ser mayor en la superficie y va a hacer que las moléculas se sientan muchísimo más atraídas unas entre ellas, mientras que la fuerza de adhesión, en la fuerza de adhesión, las moléculas de agua se van a sentir atraídas hacia otro objeto, como podemos ver acá, en una hoja, unas gotas de agua que se encuentra adherida a esta. Aquí vemos una ilustración que explica mejor cómo funciona o cómo interactúan las fuerzas de cohesión y de adhesión o adherencia en la molécula de agua. Entonces, vemos dos moléculas de agua, la cual el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y vemos cómo estas se encuentran atraídas una a la otra. Eso va a poder nombrarse o llamarse como cohesión. Y la adhesión va a ser como estas mismas moléculas van a tener una fuerza que las haga sentir atraídas hacia otro material.
o hacia otras moléculas. La capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del fluido, que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. La capilaridad del agua es un fenómeno natural que provoca la ascensión del agua o columna de agua dentro de un tubo estrecho, o también denominado tubo capilar. Cuanto más estrecho sea el tubo, mayor será la ascensión del agua. ¿Cómo ocurre la capilaridad del agua? Bueno, la capilaridad del agua ocurre cuando se pone en contacto la superficie del agua con las paredes internas de un tubo capilar en un ángulo determinado. Las fuerzas que ejercen la tensión superficial en las paredes del tubo capilar causan que el agua se eleve dentro del tubo. Por su parte, el agua se adhiere en las paredes del tubo capilar, donde las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión de las moléculas del agua. La ascensión se mantiene hasta que el propio peso del agua ascendida se equilibre con la fuerza vertical provocada por la tensión superficial y las fuerzas de adhesión del agua. La superficie del agua contenida en un tubo capilar no es plana, sino que forma un mecanismo cóncavo, lo cual implica que la superficie del agua tiene curvatura. La superficie del agua, la presión del lado cóncavo se encuentra con la atmosférica, siendo mayor que la presión que se ejerce en el lado convexo. El líquido tiene que levantarse hasta que se ejerce la misma presión en ambos lados. Aquí podemos ver un ejemplo de capilaridad y vemos cómo las fuerzas de cohesión del agua interactúan y las fuerzas de adhesión las fuerzas de adhesión hacen que las moléculas se adhieran a el tubo capilar. La fuerza de capilaridad va a tener un ángulo de inclinación. Ya sea que vamos a encontrar el peso como podemos ver, un ejemplo en donde se da la capilaridad es en las plantas, cómo estas absorben agua y la llevan hacia las hojas. Ahora entrando en materia más física sobre el funcionamiento de la capilaridad, aquí tenemos un ejemplo de un líquido, el cual va a ser agua y un capilar. Este es un tubo capilar. También vemos que este tubo capilar va a tener una superficie de vidrio y podemos ver que pues tenemos el peso como fuerza y tenemos la fuerza, la cual va a tener una inclinación. Ahora podemos ver que la fuerza de cohesión va a ser menor con referencia a la fuerza de adhesión. Esto permitirá que el agua suba. Y tenemos esta altura h, la cual será la distancia que se desplazará el fluido. La fuerza de adhesión es la que estamos viendo acá. O sea, esto es una amplificación de cómo funciona este sistema. Aquí tenemos a las moléculas de agua y podemos ver que las fuerzas de adhesión hacen que éstas se vean atraídas hacia la superficie de vidrio y es por esto que la fuerza de adhesión va a ser mayor y vemos cómo la fuerza de cohesión hace que las moléculas se vean unas atraídas de otras.
quisiéramos saber cuál es la altura, cuál es esta altura h, la altura que se desplaza el líquido, lo principal sería tener en cuenta de que las moléculas van a estar en un aparente equilibrio. Es por eso que se hace una sumatoria de fuerzas igual a 0 con las fuerzas que tenemos, que va a ser la fuerza F y el peso. La fuerza F va a estar multiplicada por coseno, ya que esto nos va a dar su dirección. Entonces voy a tener claramente que voy a hacer, va a ser positivo hacia arriba. ¿Okay? Esto va a estar igualado a 0. Entonces, si quiero conocer cuál va a ser la fuerza F, me remonto a la ecuación de la tensión superficial, la cual va a ser esa fuerza F sobre una longitud. Despejo y me da que F va a ser igual a la tensión superficial sobre la longitud de la línea. La longitud de la línea va a ser la longitud de este tubo, la longitud no, el diámetro del tubo. ¿Por qué? Porque es donde el fluido está, o sea, donde lo tomamos con referencia de nuestra superficie. Entonces, la longitud va a ser igual a 2pi por r, dado que ese es el diámetro de una circunferencia. Ahora reemplazo el valor de F, en el que reemplazo el valor de L, y voy a tener que la fuerza va a ser igual a la tensión superficial por 2pi por r por el coseno de teta. Ahora necesito saber qué va a valer el peso. Para esto, pues nos remitimos a el hecho de que el tubo capilar tiene una forma cilíndrica. La forma cilíndrica, hallamos su volumen y vemos que en este aparece la altura h, que va a ser esta altura. Entonces el volumen de un cilindro va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Y sabemos que el peso de un fluido va a ser igual a la densidad de este por el pi por el volumen por la gravedad. Entonces se reemplaza el volumen en esta ecuación y me queda que que el peso va a ser igual a la densidad por pi por radio al cuadrado por la altura por la gravedad. Reemplazo esto en mi sumatoria de fuerzas, es la igual a 0, y de esta despejo el valor de h. Al despejar el valor de h ya tengo cuál va a ser la altura o el valor de la altura de este sistema. Ese valor va a ser igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta sobre la densidad por el radio por la gravedad. Ahora, para ejemplificar o dejar más claro la tensión superficial o cómo funciona la tensión superficial, se realizó un experimento el cual consta de los siguientes materiales: un vaso con agua, una aguja está aquí, y una cuchilla de afeitar. Estos son los videos del experimento. Vemos que la aguja no se hunde. Y en el segundo video vemos a la aguja otra vez y a la cuchilla de afeitar. Ninguno de estos dos se hunde, pero ¿por qué?
La aguja no se hunde porque la tensión superficial es capaz de soportar su escaso peso. Es evidente que si tuviéramos la misma masa, pero de pronto en una forma esférica, esta se hundiría porque la tensión superficial actuaría en un perímetro muy pequeño. La tensión superficial del agua es la responsable de que esto ocurra, ya que su componente horizontal tira de los extremos del objeto hacia afuera, haciendo que la aguja flote libremente. El agua tira del objeto con la misma fuerza hacia la derecha que hacia la izquierda. Por lo tanto, se puede decir que este efecto es el resultante del hecho de que ambas fuerzas se encuentren compensadas. La aguja flota en el agua porque la fina capa formada por la unión de las moléculas de agua es especialmente fuerte en la superficie. Ahora surge una pequeña inquietud, o me surge una pequeña inquietud, el por qué la tensión superficial del agua es tan alta. Bueno, para comprender este fenómeno hay que pensar en los enlaces entre las moléculas. Como sabemos, la fuerza cohesiva entre las moléculas provoca tensión superficial. Cuanto más fuerte sea esta, más fuerte será la tensión superficial. Las moléculas de agua tienen dos átomos de hidrógeno que se unen a un átomo de oxígeno a través de un enlace covalente. Debido a la alta electronegatividad del oxígeno, tendrá una gran parte de la carga negativa de su lado, mientras que el hidrógeno tendrá una carga más positiva. Esto provoca una atracción electrostática entre el átomo de hidrógeno en una molécula y el átomo de oxígeno en otra. Los enlaces formados se denominan enlaces de hidrógeno, lo que genera fuertes fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y una alta tensión superficial del agua. Muchísimas gracias por su atención.